Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 41 de Chismes de Historia y Ciencia. En este podcast, mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Y como muchos ya sabrán, nos gusta hablar a veces de temas que son más comunes y a veces de temas que son un poco más complicados o que hay muchas malinterpretaciones sobre él. Y el tema del día de hoy es precisamente uno de los del segundo tipo que acabo de mencionar. Entonces va a estar muy interesante, quédate con nosotros. Y por cierto, quiero pedir disculpas de antemano porque en algunas partes cuando yo hablo se va a escuchar o muy bajito o es muy grave. Y pues eso fue por una configuración del micrófono, entonces pues en esta ocasión sí, en algunas partes sí me voy a escuchar de esa manera, pero en general todo se entiende. Y bueno, sin más, comencemos el episodio. Hola, soy Fernando Navarro. El día de hoy vamos a hablar de un capítulo de un conflicto que dividió a la humanidad, dividió al mundo. Es un capítulo donde las personas, digamos, que no tienen mucho conocimiento al respecto, no estoy hablando en forma peyorativa ni ofensiva, hablan con frases muy simples. Por ejemplo, en esta guerra de Vietnam, los Estados Unidos perdió la guerra. Bueno, habría que ver el contexto, qué es ganar, qué es perder, qué es obtener un objetivo o qué es perder un objetivo. Yes. Para tal efecto, me acompaña, como siempre, mi hija Dinora Rubí. Oh, ya nos descubriste. Es que su personalidad secreta es su alter ego. Mi nombre de espía ya lo reveló. Pues bueno. Me acompaña aquí Rubí, quien es, gracias a la vida, quien nos empuja a esto, a dar la información. Y claro, ella principalmente, pero en segundo lugar a todas aquellas personas, no son gentes. Toda aquella gente, todas esas personas que nos escriben, nos echan porras. Y algunos que han venido personalmente y nos han dicho que no se pierden el programa, que algunos dicen de manera descarada que les ha evitado tenerse que poner a leer, pero bueno, que nomás escuchando que ya con eso ya aprendieron. Pero bueno, por la razón que sea, es sembrar una inquietud, difundir un conocimiento o tratar de participar en la cultura que finalmente a nadie le hace daño y a todo mundo la necesitamos. Rubí. Así es. Aparte, ¿a quién le gusta estar en una fiesta y ser el menso de la fiesta, no? Pues sí, participar en algo, ¿no? Claro. Imagínate estar hablando de un tema más... Oye, que el vehículo, el barco que tapó el canal de Suez y todo eso. ¿Sí supieron cómo quedó el Atlas? Ajá. O sea, bueno, son temas diferentes, pero hay veces que algunas personas por eludir un tema del cual sienten que no tienen nada que hablar, que no es malo. Total, escucha y aprende. Pero mejor lo desvías hacia lo que conoces, eso no está bien. Mejor escucha y trata de aprender a ver de qué se trata. No es ningún delito. Yo ahorita actualmente no sé de alguien que haya metido a la cárcel porque ignore un tema, ¿no? Sí es. Entonces, pues lo que queremos también es pues darles armas para que cuando, no sé, se encuentren en algún debate o alguna discusión ahí, ustedes ya acá tienen algo de información como para, pues, callar bocas o dejar que los demás también terminen de comprender a lo mejor algo que... O si detectan que alguien está dando información errónea, no es... O sea, depende de cómo lo digas, pero no se me hace mala onda corregir a alguien, ¿no? O sea, no es de mal gusto, porque inclusive lo puedes decir de una manera que no suene ofensivo, ¿no? Mira, déjate complemento esa información.
complemento. Sí, que es muy diferente eso que decir, pues estás muy equivocado porque... ¡Qué pendejo estás, mijo! Pendejo. No sabes nada. Que cabe destacar que, bueno, ya vi yo, no sé si tú ya lo viste, pero un comentario en un video de los cortitos. Uh-huh. Que obviamente esperamos que en esos videos, pues como son a lo mejor un poquito más controversiales, alguien sí se va a ofender, o sea, sí. Alguien le va a caer. Alguien puede sentirse o agredido o que desconocemos absolutamente porque dura 10 minutos, 15 minutos, pues nos falta información, ¿no? Pero una persona ya así de que ya hasta puso su comentario de que para todo el que sepa leer y así, digo, bueno, o sea, qué bien, ¿no? Que a lo mejor tú creas que traes más información o lo que sea, pero creo que una persona inteligente no ofende. Cuando ofendes lo estás sacando desde el sentimiento, ¿no? Y creo que los sentimientos normalmente no son amigos del conocimiento. Si traes los conocimientos, simplemente pues los puedes expresar con una persona pues normal, ¿no? No hay necesidad de agregarle pues estás bien estúpido porque esto... Bueno, cada quien, ¿no? Pero yo creo que eso no es necesario. ¿Qué demuestra uno con eso, no? Pero bueno, dejando de lado eso... Y perdón, no los saludé, ¿qué ondas? Gracias por estar aquí escuchándonos. Y quiero, pues, se está volviendo un poco recurrente que les mandamos saludos y agradecimiento a algunas personas que nos escriben mucho. Entonces, esta vez queremos agradecerle a Nashali, creo que se pronuncia, Pérez, que es fan desde el principio, nada más es como... pues de esos fans a lo mejor que no escribían mucho y ya nos escribía ahí, no, pues que yo los escucho desde el principio y así, pues qué chido. Muchas gracias, Nashali, por estar aquí desde el principio y dejarnos tu comentario. Y otra es Laura Rebeca, que es una fan reciente, pero está comentando en cada episodio, se está yendo hasta los de atrás, los de que no salíamos nosotros. Sí, retrocedió, o sea, encontró un intermedio y pues retrocedió hasta el principio, ¿no? Sí, y nos está dejando comentarios en cada episodio y sabemos que lo haces para que haya como más movimiento en el canal y pues te agradecemos mucho por escucharnos y por participar tanto. Y por último, quiero hacer un agradecimiento especial a Federico Flores, que se comunicó conmigo la semana pasada y me pidió que le hiciera como alguna imagen, así para él poderlo promocionar en su propia página, porque él tiene como, es dueño como de un lugar donde venden frutas y verduras y cosas así como muy, o sea, algo orgánico y hasta exporta a Japón y así, algo así chido, pues. Entonces, que pues tiene varios seguidores y dijo, pues yo los quiero promocionar porque me gustó mucho su contenido y porque yo quería ser profe de historia y me gusta muchísimo cómo platican las cosas y pues en fin, o sea, como que le llegó mucho el corazón nuestro podcast y nos está ahí promocionando y luego ya me mandó fotos que ahí mismo en la tienda tienen el podcast ahí en la pantalla y está predicando la palabra, ¿no? Entonces le agradecemos mucho a Federico. Gracias, Federico. Hasta nos ofreció cerveza artesanal y todo el rollo. Híjole. Y sí. Oh, no, la cerveza la cerveza artesanal, pues. ¡No lo supo! Rubí le encanta la cerveza artesanal, ¿eh? Papada lo confirma, firmemente. A veces que sí me ha dicho, mira, prueba esta, que es tal característica, ni me aprendo los nombres. Yo, pues le sigo el rollo. Mira, ¿por qué no? Nomás tú no toma la pura, sé. pura No. ¿qué? Estrella, Corona. Esa saben a Viva pipí. México, cabrón. Bueno, sí, pero Yo, saben soy a mexicano. pipí. Mejor Minerva Stout es mexicano. Bueno, no vamos a discutir como con Manolito el de Mafalda, la caricatura esa argentina. No discutiré cosas de hombres con mujeres. Uy, ay, sí. Ya sé. Muy simpático, yo soy fan de Mafalda. Luego platicaremos sobre ese tema. De la vez que te regalaron una cajita de cervezas artesanales y ahí se quedó refundida hasta que un día me dijiste, eres la única que pistea cerveza en esta casa, pues te la regalo. Sí, es que yo... Me ofendió muchísimo, pero las tomé. No, se sacrificó. La verdad es que un gran amigo que aprecio mucho, me dio ese como... Es como una caja, ¿verdad? Eran 6 cervezas. Caja literal de madera, pues. De madera un cofre.
hijo, y yo decía, ¿cómo no les voy a hacer los honores? Pues tratando de ser valiente, dije, un día de estos, y nunca me llegó el valor. Hasta que dije, no, el valor va a ser de que se lo dé a quien la sabe apreciar. Sí. Y Rubí, pues sí lo supo apreciar rápidamente. Ay, rápidamente. Bueno, ahora sí que comencemos después de todo este intro tan largo. Vamos al tema de hoy, que es la guerra de Vietnam, que pues tal vez algunos ya van a conocer gran parte, tal vez otros no, pero aquí venimos a decir por qué comenzó, quiénes participaron, cómo terminó, quién ganó, quién perdió, entre comillas, y pues cuáles fueron los estragos, etcétera, ¿no? Entonces, pues, adentrémonos en este tema tan heavy pero interesante. Muy bien. El tema de Vietnam, de la guerra de Vietnam o del conflicto de Vietnam, es un tema que para mí es como les digo, es un tema muy sensible. Yo lo viví desde que era muy pequeño. Yo soy de las últimas generaciones de los baby boomers. Entonces, yo prácticamente nací un par de años antes de que iniciara formalmente, porque hay sus formalidades o cuando se dice, ahora sí ya empezó. Uh-huh. Y estuve siempre entre los conflictos de Oriente Medio y la guerra, el conflicto de Vietnam, pero sobre todo el conflicto de Vietnam, siempre sabíamos algo, siempre había tema, ¿no? Y porque fue desde un principio un tema abierto, o sea, no hubo represión, ni hubo que les dijeran a los periodistas, esta es la línea. No, el que quiera que vaya, difunda como le dé su gana, que esto tuvo también sus consecuencias y lo vamos a platicar un poquito más al final. Como siempre los medios pues manipulan la opinión pública, ¿no? Desgraciadamente la guerra de Vietnam todavía no caía el boxeador y ya el referee estaba declarando un ganador. Entonces, yo creo que me di a entender. Pero la guerra de Vietnam no empezó en los años 60. La guerra de Vietnam, el conflicto de Vietnam inició desde la ocupación de Japón en la Segunda Guerra Mundial, que después de perder la guerra a Japón, Vietnam, o más bien en ese tiempo se llamaba, era la colonia francesa de Indochina, la Indochina francesa, que estaban 3 países unidos, que era Vietnam, Laos y Camboya. Camboya la parte. Eran los 3 países, era Indochina francesa. Un líder muy carismático que tenía buen rato en la lucha por independizar a su pueblo, inclusive huyendo para no ser asesinado por los japoneses. Él se llamaba Ho Chi Minh, famosísimo Ho Chi Minh. Hay una ciudad ya que se llama así. Sí, ¿no? La ciudad de Saigón, la que era la capital de Vietnam del Sur, ahora se llama Ho Chi Minh City o ciudad Ho Chi Minh. Entonces, Ho Chi Minh fue alguien que promovió la independencia de su pueblo. Y él pretendía legítimamente independizarse, no manifestaba una ideología, digamos, abiertamente comunista, pero sí sintió, eso lo habla, como dicen, de corazón, sí sintió que el presidente de Estados Unidos, en ese momento, que entró poco después el general Eisenhower, él sentía que Eisenhower le iba a hacer caso, ¿verdad? Oye, ¿sabe qué? Nosotros nos queremos independizar, queremos hacer nuestra nación, nosotros estamos con los ideales de Estados Unidos de la libertad y que la libertad sea para todos y que todos somos iguales y que todos debemos tener la misma oportunidad. O sea, él sintió que si se acercaba al líder estadounidense, lo iba a lograr. Claro. Entonces, en ese tiempo todavía estaba Harry Truman, que Harry Truman, en cuanto terminó su periodo, nos vemos. Sí, ya no se postuló. Fue cuando se postuló Eisenhower. Pero
Eisenhower le manifiesta esto al general de Gaulle, al general francés de Gaulle, que en ese tiempo era el líder, Charles de Gaulle, que era, se puede decir en ese momento, el máximo líder de la Francia desocupada, la Francia francesa, la Francia libre, y que pues estaban todos eufóricos y todos lo veían como un héroe. Truman le plantea la situación así como por encimita. Ajá. Oye, ¿sabes qué? En Indochina quieren ser libres. Ahorita, aprovechando que ya terminó la guerra y que muchos países han logrado su independencia y su autodeterminación, vamos ayudándoles a que se independicen. Sí, y Charles de Gaulle no le pareció ni más. Dijo, no, espérate. Claro que no. Tú no sabes lo que nos costó Indochina. Indochina no era nada. Eran una bola de campesinos y nosotros los enseñamos a sembrar esto y esto y esto. Enseñamos a crear ganado, levantamos sus ciudades. Entonces ellos le deben al pueblo francés mucho. No podemos soltarlos así como sí. Mira tú. Aparte, si hay una presión por parte de Estados Unidos para que liberemos Indochina, nos separamos de la alianza con Estados Unidos, que en ese momento estaba conformando la OTAN. Entonces, ahí Truman se vio como con pues, caray, yo pensé que le iba a caer bien el asunto, pero resulta que no. Entonces, cuando no hay una respuesta positiva, ya el 2 de marzo de 1945, Ho Chi Minh declara la República Democrática de Vietnam. Para tal efecto, pues los franceses le dicen, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién te dijo que vas a hacer? Nosotros ¿Ya te mandas solo? ¿Ya te mandas solo o qué? A lo que, pues claro, Ho Chi Minh le dijo, pues ya somos vietnamitas, queremos ser libres, queremos la autodeterminación. Bueno, entonces, no pasó un año cuando los franceses empiezan a bombardear la zona norte de Hanoi. Hanoi es, lo que es la República de Vietnam del Norte. Entonces, fue literalmente, no te liberas más que puro. Entonces, Madres. Hubo una guerra de guerrillas. En ese tiempo, Ho Chi Minh creó un grupo que se llamaba el Viet Minh. El Viet Minh era como guerrilleros, literalmente. Pero tuvo más el acierto de tomar a uno de sus discípulos que se llamaba Nguyen Giap. Bo Nguyen Giap, que era un profesor. Que no sé cómo voy a encontrar en Google. No, o sea, te los escribo luego. Fue muy famoso. De hecho, Giap está dentro del Olimpo de los mejores generales del mundo por su gran capacidad creativa con pocos recursos hacer la guerra. Órale, ok. Y con una gran imaginación y con una gran determinación, y sobre todo que para él no existía la palabra no. Esto no se puede. A ver cómo lo hacemos. Voy a decir esto rápidamente porque es un periodo casi de 10 años, ¿no? Sí. Entonces, en 1954, ya los franceses ya habían determinado que iba a haber una lucha frontal directa, vamos a acabar con ellos, y se iba a generar una lucha donde era la frontera entre Vietnam del Norte y Laos, que se llamaba el Dien Bien Phu. Dien Bien Phu es una batalla que está dentro de los anales de la historia como una batalla prolongada donde hubo muchos muertos y donde aparte de eso fue una batalla ganada de una manera genial. Uh-huh. Los mismos vietnamitas promovieron o hicieron o insinuaron que los franceses estuvieran en un valle muy profundo donde se fueron creados varios espacios que tenían sus diferentes nombres, el Gabriel, el Bijan, tenían como 7 nombres, eran supuestamente como puntos de avanzada, pero en un valle. Entonces, lo que hicieron los vietnamitas fue subir todo el armamento que pudieran, para que se den una idea, subían un cañón, por ejemplo, uno de los cañones lo subían
pesaba 1,5 toneladas o a 2 toneladas, 1,800 metros de altura y avanzaban cada jalón 10 centímetros. Entonces lo jalaban y le ponían no como una tranca. Como maquinaria, nada. No, nada, fue a puro pulmón, o sea, ¿por qué? ¿Por qué los subieron? ¿Cómo los hubieran podido subir? Pues tal vez en helicóptero, pero en ese tiempo el helicóptero todavía tenía sus defectillos, sus límites. Digamos sus limitaciones, ¿no? Fue hasta Vietnam cuando verdaderamente fue pues, una fuerza de guerra muy poderosa para los Estados Unidos. Entonces, fueron subiendo y luego armas, alimentos, ¿cómo se llama? Morteros desarmados, los fueron subiendo a las colinas. Y el día de la batalla, cuando inicia la batalla de Dien Phu, estaba lloviendo, o sea, eso lo hicieron deliberadamente los vietnamitas porque no podía llegar la fuerza aérea, no podían lanzar paracaidistas. Sí. Entonces empiezan a disparar, pero como dicen a discreción, cabrón. ¡Bum, bum, bum, bum! Los pobres franceses no sabían ni de dónde les llegaban todos. Realmente los franceses hicieron una defensa muy heroica. Tenían, pues todos los días una cantidad enorme de muertos, pero también a cada estrategia que hacía el general que los dirigía, valga la redundancia, quien los dirigía en la batalla a los franceses era el general Navarre, es como Navarre, el general Navarre. Y él dice, bueno, dentro de la derrota, dice que él jamás conoció un ejército de infantería de la altura de los vietnamitas. Gente entregada, ahora, ellos andaban con un casco y con un vestidito y unos guaraches y su rifle, cabrón. Sí, bien como, pues... Modestísimos, el asunto, sí. Modestísimos, pero que también les daba una movilidad. Y luego, esbeltísimos, flaquillos, ¿no? Y luego, bajitos. Entonces ellos se metían por donde sea, de tal manera que en la última parte de la batalla, donde no podían llegar a un punto, el punto Gabriel de los franceses, se fueron excavando, como no digo que hicieron un túnel, sino que hicieron una trinchera alta para llegar hasta abajo. Y con la infantería, el último reducto de los franceses lo acabaron. Entonces, prácticamente se acabó la guerra, ahí los países, se acabó la batalla de Dien Phu, pero se acabó también la colonia francesa, y pues los países prácticamente le rogaron a Vietnam que dejara salir a los últimos franceses, se los llevaron, llevan muchísimos pues, cadáveres, ¿no? Muertes, así es, casi, pero fueron soldados que a pesar de todas las limitaciones y a pesar de que sabían que estaban en un punto de desventaja, se batieron valientemente, o sea, realmente los franceses no fueron ahí una simple carne de cañón, se batieron hasta donde pudieron y hasta donde las fuerzas les dieron, porque venían de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y qué madriza. Entonces, imagínense de por sí medios bajos de moral, con pocos pertrechos, pero claro, los gringos les ayudaron. Cuando los gringos vieron que se metieron, los gringos participaron con un alto porcentaje, se habla hasta de un 80% ¿Aéreo? ¿Cómo se llama? Cañones, morteros, rifles en armamento y en aviones para bombardear. Entonces, fue una gran ayuda, o sea, ahí no se pudo quejar Charles de Gaulle, que oye, pues nos mandaste a la guerra, nos mandaste solitos, se acabó. Entonces, viene el 4 de abril de 1946, se genera la Asamblea de Ginebra y se decide que había 3 países, Vietnam, Laos y al sur Camboya. Pero, mientras ya Ho Chi Minh coqueteaba con la Unión Soviética y luego acababa en 1949 de convertirse la China en comunista. Entonces imagínense, el inmenso país se hace comunista. Y le da pertrechos, le da lo que necesita a Vietnam del Norte, a Ho Chi Minh, porque ya se hizo declaradamente comunista. Entonces, se dicen, ¿saben qué? En 1956
No, pero sí, a finales de 1956 se va a hacer como un referéndum para ver cómo quieren cada país dirigirse. Saigón, la capital de Vietnam del Sur, y Hanoi, la capital de Vietnam del Norte. Pero en ese tiempo, bueno, había sospechas de que fueran a hacer alguna tranza los de Vietnam del Sur. O sea, digan, no, ¿sabes qué? Nos van a hacer un fraude electoral. Nos van a hacer un fraude electoral y a partir del paralelo 17 se dividen. Hacia el norte, Vietnam del Norte, claro, República Democrática de Vietnam del Norte, porque todos los países que eran comunistas socialistas le ponían primero democrático, ¿no? O sea, que no cupiera duda por si alguien... Sí, porque una república nomás, pues sí es Sí, no, pero es democrática. Somos bien democratísimos. Somos bien democráticos aquí. Y en el sur, en Saigón, empieza el último descendiente de la dinastía vietnamita, Bao Dai, Nguyen Bao Dai, se erige como el nuevo líder, pero hay un golpe de estado entre dos hermanos. Es un golpe de estado, no eran precisamente ellos soldados, pero tenían de su lado el ejército, que eran los hermanos Ngo Dinh Diem, bueno, era Ngo Dinh Van y Ngo Dinh Diem. Ellos... sí, es que ellos sus apellidos van primero, ¿verdad? Exactamente, los apellidos van primero. Entonces, se hacen del poder, pero se hacen terriblemente corruptísimos. Para ese tiempo, que estamos hablando ya a principios de los 60, Estados Unidos empieza a mandar asesores, fue lo que se le llamó la época de los asesores. Y era una papa caliente. Ya estaba el presidente Kennedy. Estaba el presidente Kennedy y era para él algo pues, que le causaba resquemor. De hecho, él decía, no, es que mientras más nos comprometemos, más complicado se hace eso, ¿no? Entonces, y para acabarla, los hermanos Ngo Dinh Diem y Ngo Dinh Van, pues eran tipos corruptos realmente. O sea, ellos hacían... Realmente corrupto, para no enumerar la cantidad de cosas que hacía, ¿no? De sobornos y todo. Pero resulta que en una ocasión, esta foto ganó un premio Pulitzer. En 1963 a principios le empiezan a llegar las quejas a Kennedy. Oye, ¿sabes qué? Estos los hermanos Godin, los Godin, pues la gente está muy inconforme con ellos y hacen unas fiestas fastuosísimas y derrochan y son represivos. De tal manera que ellos tenían un hermano, Ngo Dinh Huc, que era un sacerdote. Órales. Era un sacerdote y cumplía 25 años de ser sacerdote católico. Y le hacen una celebración, pero a lo grande, en Saigón. Pero el 70% de los vietnamitas son budistas. ¿Qué pasó con eso? No habría problema, ok, quieren celebrar a su hermano, que es un sacerdote católico. Nosotros vamos a celebrar los 2500 años de la existencia del budismo en Vietnam. El mismo día, ok. No, sino en los mismos años, pues vamos a celebrar también nosotros, cumplimos 2500 años. Y los hermanos Ngo Dinh hacen una represión horrible, hay muerte, o sea, porque no dejaban que la gente celebrara. O sea, algo verdaderamente estúpido. Y digo estúpido porque, ¿qué te hacen? Que celebren. Si la mayoría son budistas, que celebren el budismo. Entonces, o sea, para Estados Unidos... ganas reprimiéndolos de eso? Sí, pues obviamente te van a terminar odiando. Y luego el budismo, que es una religión prácticamente de un pacifismo enorme, ¿no? O sea, es incomprensible, yo nunca lo comprendí y donde he leído nunca dice por qué. O sea, tal vez ellos sintieron que, con que quieren opacar la celebración de mi hermano, ¿verdad? No sé, no, es una suposición mía, no estoy seguro. Pero sí hubo muertos. O por estúpidos. O por estúpidos. O por estúpidos. Pendejos. Sí, o por estúpidos. Entonces, ya... Hubo una protesta, pero esta protesta fue más allá. Le dicen a un periodista norteamericano, ¿sabes qué? Va a haber algo grande en el mero centro de Saigón para que te arrimes tu camarita. Y había
bueno, un gonzo, un bonzo, que es un sacerdote budista, se llamaba Leo, tiene su nombre porque los dos son Leo Liem. Okay. Se autoinmola, hace que uno de sus discípulos lo llene de gasolina y lo enciende, cabrón. O sea... Y él bien tranquilo. No, oye, como si nada, así. Quemándose, o sea, una imagen dantesca. Entonces, para el mundo empezaron a voltear hacia Vietnam. Mira. No, pues en Vietnam del Sur. Caray, oye, qué bárbaros, qué puercos, qué animales, o sea, ¿cómo permitieron eso? Entonces, ya empezó a hacer ruido Vietnam del Sur y para Estados Unidos empieza el dolor de cabeza. Oye, pasó esto, cabrón. Ya era en el 63. Entonces, dice el presidente Kennedy, le da, en ese tiempo el jefe de Estado Mayor gringo se llamaba Robert McNamara. Robert McNamara no era ningún militar, era un genio de las finanzas. Había estado en la Ford y él todo era estadístico, números, todo, él visitó varias veces Vietnam, pero él realmente no era un soldado. Uh-huh. Entonces le dice Kennedy a McNamara, oye, pues ¿qué hacemos con estos cuates? ¿Sabes qué? Yo visité y sí hay mucha inconformidad. Yo creo que pues vamos diciéndole al ejército que si cree necesario, pues que haya un golpe de estado y los tumbe. Pero si quieren, o sea, si lo ven conveniente, pero por favor, ¿no? O sea, y los hermanos Godien se dan cuenta por chismes. Oye, ¿es cierto que va a haber un golpe de estado? No sabemos. Les dicen a los militares, no. Entonces ellos ya sabían que iban detrás de ellos. Uh-huh. Y de hecho huyen. Esto fue a principios de noviembre de 1963. Pero, pues, los soldados, los 3 miembros del Estado Mayor, les dice Kennedy, les manda un avión y les dice, tráiganlos a Estados Unidos o mándenlos a un país donde sea amigo, pero no les vayan a hacer nada. Pero como si lo hubiera hecho adrede, hagan los pedazos. O sea, después que le mandan las fotos a Kennedy, todos los cuates ahí despedazados. Oh, shit. Dijo, no. O sea, Kennedy estaba muy perturbado. Dijo, hijo, ¿qué les dijiste? No, pues que si querían conveniente, pues yo creo que... Entonces subió al poder uno de los generales, el que era el jefe de Estado Mayor de Vietnam del Sur, que él se llamaba Dong Van Minh. Dicen Dong Van Minh. Yo soy el nuevo presidente, pero en todo ese año, lo que fue todo el 64, cambiaron 4 veces de presidente, porque entre ellos mismos se hacían la guerra. Sí, pues sí. Pero para esto, en menos de un mes, matan al presidente Kennedy. El 22 de noviembre de 1963 lo matan en Dallas. Y se hace del poder Lyndon B. Johnson. Lyndon toma juramento como presidente. Y pues también le cae la papa caliente. Oye, bien, nada más existe el pedo. Para esto, ya Ho Chi Minh ya era una persona que delegaba un poquito más órdenes y desaparece el Viet Minh. Pero se forma el Ejército de Liberación de Vietnam, que lo conocemos como el Viet Cong. Sí. El Viet Cong es creado en 1960 y se convierte en una quinta columna del ejército de Vietnam del Norte. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ellos dicen, nosotros somos guerrilleros, nosotros vamos por la doctrina comunista e incursionan, se meten a Vietnam del Sur. De un momento, por ahí en la oportunidad ya tenían 160,000 soldados del Viet Cong en Vietnam del Sur. Y todavía la gente simpatizaba. Entonces, ¿cómo le hacías? O sea, estabas ayudando a Vietnam del Sur, pero al mismo tiempo sabías que en cualquier lugar podía estar el Viet Cong. Porque la gente los
los ocultaba, les daba de comer, les daba de beber. Sí, porque... Los simpatizaba, o sea, era una... Imagínense la complicación, ¿no? Entonces mucha gente sí quería ser comunista. Sí. Mucha gente sí simpatizaba con el comunismo en Vietnam del Sur. Entonces, ¿qué pasa para Estados Unidos? Ya era el momento, ya era en 1964, cuando está Lyndon Johnson, y llega un momento que tienen que tomar una decisión, porque para eso ya estaba la etapa de los asesores. Pero fíjense, había 23,000 asesores en Estados Unidos. 23,000 asesores, era todo un ejército. Sí. De hecho, violaba una de las normas de Ginebra. Entonces cae esta papa caliente y le dicen, mira, cabrón, ya China es comunista, Corea del Norte es comunista y Corea del Sur tuvieron una guerra de 1950 a 53, las dos Coreas, sí. Y que luego platicaremos de ello también. Y luego se hace comunista Vietnam del Norte. No podemos permitir que sigan avanzando. Sí, ya estaba bajando. Ese era el pensamiento gringo inmediato. No podemos permitir que esto siga. Aparte de que Vietnam del Norte recibía pertrechos, armas y asesores de China y de la URSS. Sí. Y acá, Estados Unidos, pues, claro, estaba ayudando a Vietnam del Sur, pero le ayudaba también a Australia. Los que les voy a nombrar no crean que eran un montón de ejércitos. Por ejemplo, Filipinas mandó 2,000 gentes. Digo, que 2,000 gentes es algo, bueno, ¿no? Porque puede haber 500 muertos de esos que van a llegar a Filipinas, pues no crees que les va a alegrar a los parientes, ¿no? Sí, no. Entonces, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, fíjate, Corea del Sur a pesar, se sentía con el agradecimiento de que habían detenido el comunismo, pues les estaba ayudando. Entonces, esos países participaron con Estados Unidos, pero digamos, yo diría que de forma simbólica porque no era mucho el número, pero igual se agradece, como dice, ¿no? Ahí el apoyo. Entonces, ya Lyndon Johnson durante mucho tiempo ha sido visto como pues, el pinche machacador, ¿no? El criminal, ¿no? Fue el que cantó el tiro prácticamente, ¿no? Sí, fue como dice la canción de Billy Joel, ellos empezaron el fuego, ¿no? Él empezó el fuego. Entonces, dice, no podemos dejarles abierta la puerta a los del Vietnam del Norte para que penetren, o sea, y luego ¿quién sigue? Y luego ¿quién sigue? Entonces, estaba en plena efervescencia la Guerra Fría, principios de los 60. Exactamente. En plena efervescencia. Luego, en 1959, en América se les acababa de poner un comunista que era Cuba. Entonces, olvídense, estaban con los pelos parados. No, espérate, cabrón, no podemos permitir esto. Entonces, esa es, primero, por qué Estados Unidos y los aliados occidentales decidieron participar en la guerra de Vietnam. No fue por gusto. Fue por temor a que siguiera creciendo el comunismo. Y dijeron, lo que sea necesario, lo vamos a hacer. Lo que sea. Detener esos rojillos. Detener a los rojillos. El 2 de agosto de 1964, dos destructores de la Marina norteamericana, uno era el Maddox, el otro el Sea Turner Joy, repelen unos ataques de lanchas torpederas de Vietnam del Norte. En el Golfo de Tonkin se le llamó el incidente de la bahía de Tonkin. ¿Sí? Sin embargo, se cree que fue una bandera falsa, o sea, un autoataque para decir, me están atacando, porque sí existen las grabaciones, estamos recibiendo, nos están disparando, pero creen que todo, o sea... que merecen un Oscar. Que fue un teatro. Entonces el 6 de agosto se lanza el decreto del Golfo del Tonkin, donde Lyndon Johnson pide al Congreso todos aquellos atributos o aquellos, prerrogativas que le permitan actuar en Vietnam, porque se acababa de dar un casus belli, había un caso de guerra. Había un asunto de guerra, o sea... Ese fue como su pretexto, su acta como para decir, no estoy iniciando la guerra de a nada, o sea, aquí... Nos atacaron, aquí está mi oficio, donde estipulo que por estas razones puedo iniciar la guerra. Sí. Entonces, pues, como se declara un casus belli, pues, se declara que
Ok, manda los soldados que tú quieras. Manda los que lo que tú consideres importante para defender la libertad del mundo. Era parte, ¿no? O sea, Sí. Muy bien, esto fue en agosto de 1964. A inicios de 1965 ya se designa quién va a ser el general en jefe o el comandante general de las Fuerzas Armadas norteamericanas, que era el general 4 estrellas, William Westmoreland. William Westmoreland era un tipo que le gustaba la sangre, le gustaba el olor a pólvora, o sea, era un tipo caliente el cabrón, o sea, le gustaba hacer sentir el rigor. Que si no hubiera estado en la guerra hubiera sido asesino serial. A lo mejor, pero independientemente de ser un tipo que sí tenía con queso las enchiladas, sí le trabajaban las neuronas. Sí. Y empiezan una operación que se llamaba la operación Rolling Thunder, que era un bombardeo masivo, pero masivo es masivo, cabrón, o sea, eran bombarderos desde B-52 hasta F-1 Thundertrack hasta F-4 Skyhawk, que era lo moderno en ese tiempo. ¿Ese cuál es? El F-4. Ah. Y este es el B-52. La otra gran estrella de la batalla, el helicóptero, el Hugh Bell, que su función era, o sea, que le funcionó muy bien a los Estados Unidos, su función era trasladar tropas, recoger o levantar heridos, llevar pertrechos, llevar accesorios, llevar armas y, aparte, el mismo helicóptero era una máquina de guerra. Dale. O sea, por eso está, pues, como larguillo. No, hay uno más largo que es el Chinook. Así lo he visto, que es totalmente, o sea, que casi no tiene y tiene dos hélices verticales, perdón, horizontales. Sí. Ese es el Chinook. Ese Chinook cargaba, por ejemplo, tanques, cargaba morteros, cañones, o inclusive levantaba lanchas, que hubo otra, se puede decir, parte de la guerra, que en el río Mekong eran lanchas gringas que bombardeaban desde allí a la zona franca de la selva. Entonces, Vietnam del Norte se veía a dos fuegos. Eran las lanchas gringas que eran muy buenas y no tenían los del Vietcong y no tenían lo del ejército del norte. Ellos, Vietnam del Norte. Aparte los atacaban por el Golfo de Tonkin, porque todo Vietnam da a la costa, entonces recorría, pero miren, así. Como un chorizote. Como un chorizote, hagan de cuenta que así como, disparas ahorita, ¿cuántas balas tienes? No, pues tenemos aquí un chingo, están bien pesadas, hay que echarnos unas disparaditas ahí para que dejar lugar para armar una fiestecilla, ¿ok? Sale. Se armaba. Claro, se oye muy simplista lo que acabo de decir, pero de todo había reporte, porque McNamara no decía, ¿cuántas balas se gastaron? ¿Cuántos muertos hubo? ¿Cuántos sobrevivieron? ¿Cuánta gente hubo? O sea, le tenían que entregar reporte, era algo que les chocaba a los soldados de Vietnam, que inclusive en muchísimas ocasiones, no es un secreto, inventaban los datos, cabrón. Ay, pues sí. Oye, ¿cuándo? No, o sea, ponle que... ¿Tú crees que vas a estar disparando de 1, 2, 3? Ponle que fueron 300. No, ¿cómo 300? ¿Por qué no? Claro, se va a ver sospechoso 300, ponle 312. Ah, sí. O sea, en muchas ocasiones hubo datos falseados. Claro. Pero McNamara no era un tipo tonto, no era un tipo que les entregar todo lo que se dijera. La primera batalla que se dio ya en 1965, ya oficial, se puede decir del Vietnam. Pero, perdón, me pasé una parte. A principios de a finales de 1964, en noviembre específicamente, llega un regimiento. Luego les voy a explicar qué es un pelotón, un regimiento, un escuadrón. Todo eso es interesante para saber
qué está en dónde y quién lo manda, si un sargento, si un cabo, si un comandante, etc. Okay. Luego lo ponemos, es interesante. Sí, está chido. Y si no es interesante, pues no lo ven y listo. Ay, ¿qué me importa? Eran un chingo de soldados. Exactamente. Era un pelotón. Eran bien muchos. Eran bien muchos, como el chiste de eso. ¡Soldado! ¿Cuántos enemigos vienen? Son 1001, mi comandante. Carlos, contó todo. No, es que son 1000 y uno mero adelante. Son como 1000 y uno mero adelante. Pues sí. O sea. Entonces, uno adelante y atrás como 1000. ¿no? Y atrás como 1000. Entonces con 1001, yo creo. Bueno, pues, pero luego comentamos de eso. Entonces llegan 3000, un contingente conformado por una parte era de la Marina y otra parte eran de la caballería, del sexto batallón de caballería. Y el general que los traía, un general que se llama Frederick, no recuerdo su apellido, discúlpeme. Ese lo traía y llegan a Da Nang, a la playa de Da Nang, y lo reciben como héroes, cabrón, haz de cuenta como tipo Hawái, les ponen florecitas y bailando bien bonito ahí las chicas, ¿no? Y pues tomando los fases, aquí tenemos a los héroes bueno, estaban en Vietnam del Sur, claro. Y el general así todo el tiempo. Una cara como de perro que no le han dado de comer. Usa la chingada, que ahora viene bien hueso. Y le tomaban fotos, entonces que ya lo entrevisté a él y le dicen, oye, mira, a mí me estuvieron diciendo, ¿por qué tan serio, cabrón? Échale sentimiento. Sonriendo, te ves más bonito. Échale sonrisita, maestro, échale que haya alegría, porque ya vinieron a salvarnos. Tan bonita sonrisa. Mira. Bonito, con sonrisita te ves bien bonito. Échale ganas. Pinche cara de perro bulldog pateada, ¿no? Entonces ya le dije, oye, cabrón, ¿por qué no sonriste? Y dijo, mira, primero no somos superestrellas, no somos artistas. Y segundo, estos muchachos que traigo no vienen a una fiesta, vienen a la guerra. ¿Y qué te parecería que mataron a uno de tus hijos y vieras, mira aquí, él venía en el regimiento del capitán Frederick y el capitán Frederick sonriendo? ¿De qué te da risa? Exactamente. ¿Cuál es la risa? ¿Dónde está el chiste? Sí. O sea, eso a mí se me hizo correcto del tipo, ¿no? Dijo, no, espérate, está bien. Los traigo, lo más probable es que traiga un puño de estos chavos, va a morir. Y yo sonriendo acá, mira, se lo van a chingar primero. Pues sí. No, Párenle a su propaganda, o sea. Exacto. Pero bueno, aún empiezan a llegar, para ese momento, ya aparte de 1965, ya había 160,000 soldados gringos. Ya había un buen puño. Pero no se había dado una batalla frontal entre el ejército de Vietnam del Norte y el ejército norteamericano. Inclusive esta primera batalla que hubo, que fue la batalla de Ia Drang, bueno, fueron 3 puntos. Ia Drang, otra que se llama, me va a sonar medio alburero, pero sí se llama Chu Pong, Ia Drang, Chu Pong, y la otra se llamaba Play Me, compláceme, ¿no? Pero no, okay. Play Me, Chu Pong y Ia Drang. En esas 3 zonas se dieron cuenta que había soldados del Vietcong, o sea, los del Vietcong participaban con todos, claro. Mándame unos del Vietcong acá para este regimiento. Uh-huh. Se hace esa batalla, para ellos los localizan en un punto que le llamaron el LZ X-Ray. LZ significa Landing Zone, zona de aterrizaje. Pero no crean que era donde se les ocurrió. Oye, ¿cómo ves ahí? Ahí está, era como ahí ponemos la parrilla y ahí hacemos la asada, ¿qué? Sí, ahí está bien. Se ve requete bonito. Se ve requete bonito. Híjole, no. Qué chulada. Sácate las cervezas. Entonces dijeron, ¿sabes qué? El LZ va a ser aquí en X-Ray. El X-Ray, la clave era un punto de una colina que tenía el número 484. Ellos tenían sus claves de cuál era cuál. Uh-huh. Y al llegar, pero no podían llegar así nomás, tenían que, como el método era a través de los helicópteros, o sea, la movilidad gringa era formidable, porque iban a donde sea, cabrón.
Era nomás les decían, miren, acá están los soldados. Ahí caían el puño de helicópteros. Entonces, los mismos norvietnamitas se tuvieron que ir amañando para ver cómo lograr atraer sin que se vinieran con todo y helicópteros. O cómo hacerle. Y ahorita les explico, en esta primera batalla empezaron a conocerse los dos enemigos. Esta batalla fue conocida, bueno, fue una película del 2002 que se llama Fuimos Soldados, We Were Soldiers, que sale Mel Gibson. Si tienen oportunidad de verla, se llama We Were Soldiers. Habla sobre esta primera batalla, sobre el bautizo de fuego con los chavos gringos que primero no sabían cómo era la guerra ahí. Los chavos gringos, los soldados norteamericanos tenían en promedio 19 años de edad. 19 años de edad. O sea, tenían 5 años menos que los que combatieron en Corea y en la Segunda Guerra Mundial. O sea, y esos estaban chavitos. Chavitos, cabrón. Y ellos eran jóvenes, de 25 años. Imagínense estos, unos mocosos. Rubillo les va a poner unas fotos de algunos chavos. Ahí que es, listo, no manches, este chavo parece que está saliendo de secundaria con un casco, ¿no? Sí, sus pelillos, bigotillos. Llegan y empiezan a pelear y empiezan a disparar contra los soldados de los norvietnamitas. Al llegar a ese punto de Ia Drang, tuvieron que escalar una colina y fue donde les cayeron casi de aquí cerquitito. Empezó el disparos donde los norvietnamitas y los del Vietcong traían AK-47 como buenos comunistas. ¿Y qué traían los gringos? Bueno, pues los gringos traían unos M16. Los M16 eran unos rifles muy bonitos, elegantes, inclusive su portabilidad era mejor, etc. Pero eran menos confiables que los AK-47, los Aptomov Kalashnikov se llaman. Aptomov Kalashnikov, por eso son AK. Eran menos fiables porque estos se atoraban más. Los M16. Ajá. De tal forma que una vez en una batalla, dos pelotones para que se den una idea, son como unas 40 gentes. Casi todos murieron porque los emboscaron, porque les falló un lote completo de M16. No manches. Así. Qué feo. Se genera la batalla acá en Ia Drang. Hay un disparadero, los muchachos apenas se están acostumbrando al medio, los gringos. No veían ni de dónde les disparaban los del Vietcong, y los del Vietcong estaban en casa. Para ellos era. Sí. Sin embargo, aún así, al terminar la batalla, que ya llegaron los helicópteros a poderlos rescatar, que fue un problema que detectaron. Que ya los del Vietcong supieron a qué altura ya podían dispararle a los helicópteros, y entonces si traían un pelotón, o traían una brigada, o un escuadrón, pues ahí se los bajaban, con todo y todo. Pero sin embargo, la realidad es que gracias a los helicópteros, Estados Unidos perdió como un 30% menos de lo que debería haber perdido, por la movilidad. En chingas. Vámonos a los hospitales. Que se depiló en Vietnam, se perdió muchísimo más gente que los Estados Unidos, ¿no? Sí, no, luego al final damos las cifras que están terroríficas. Sí. Y en esta batalla ya llega Westmoreland y dicen que ya tenemos todo controlado, ya está todo controlado. Pero lo controlado significaba que ya se habían retirado los norvietnamitas, o sea, ya dijeron, ya aquí no podemos. ¿Y qué aprendieron cada uno? Ok, aprendieron los gringos que no podían pedir apoyo aéreo mientras estaban en pleno fragor de la guerra. Porque lo que aprendieron los vietnamitas fue que para atacar a los gringos había que estar a menos de 20 metros de ellos, para que no los bombardearan, porque si los bombardeaban, pues iban a tronar también a los gringos. Entonces, el coronel de los norvietnamitas, se llamaba, Lim Ping, dijo, aprendimos esto y esto, pero aprendimos también que son valientes, o sea,
de parte de los norvietnamitas hablaban de que los soldados gringos eran valientes, a pesar de que siempre se habla de los soldados que drogándose porque estaban bien cagados. Entonces, no se imaginan el infierno que era estar en 50 grados, con humedad, tragándote los mosquitos. No, espérense. O sea, era terrible. Aún así permanecían los soldados. Con eso que dicen de que los soldados empezaron a preguntarse, ¿y qué hacemos en esta guerra? No crean que fue en ese momento, fue ya casi al final, fue en el 69 y ahorita les explico por qué. Pero en ese momento estaba en pleno ardor la guerra, llega Westmoreland, oye, pues vimos buena evolución, hubo 168 muertos por parte de los gringos, 168 muertos y 1800 vietnamitas. 10-1. ¿Y saben qué es esto así de macabro? Que Ho Chi Minh dijo, al empezar la guerra, dijo, por cada uno de ustedes que matemos, ustedes matarán a 10 de los nuestros. Y aún así, terminarán por cansarse. Se estaba cumpliendo. En cada batalla, 10-1. Mataban 200 gringos, 2000 norvietnamitas. Y estos tipos no parecían que... Pues no parecía que se estuvieran muy deteriorados o estresados. No. ¿Por qué? Porque la guerra de Vietnam la llevaban donde ellos querían. Era, oye, que en tal lugar... Con 1966 una batalla que se llamó de la colina 875, donde en esta colina llegaron ya un par de dos compañías, la compañía C y D, a sustituir a la compañía A y B, que eran del mismo regimiento. Llegan ya en la noche y pues se tropiezan y ven como si hubiera costales, y eran sus propios compañeros. Que ya los mismos del Vietcong ya les habían robado todo el uniforme y todo, cabrón. Ya se habían llevado cascos y todo, pistolas y la madre. ¿Y qué había pasado ahí? Precisamente una bomba con un F-14, con una F-14 que disparó, o sea, mató 42 soldados. Entonces, cuando los que llegaron, pues los que encontraron fueron sus compañeros muertos, y pues no hallaban ni cómo estaba, si no habían encontrado todavía al ejército norvietnamita, o sea, habían sido sus propios compañeros. Ellos mismos. Fuego amigo, lo que llaman fuego amigo, ¿no? Che, es como meterse a autogol, pero en niveles catastróficos. Niveles catastróficos, exactamente. Aún así, los soldados siguieron peleando y lograron repeler a los de Vietcong. Ya cuando llegaron a lo alto de la colina, prácticamente había solamente cadáveres carbonizados del Vietcong por el napalm. El napalm es una gelatina combustible con olor a gasolina, que donde te pega no deja de arder, no lo puedes quitar con agua, tienes que rodar y son unas muertes muy, muy horribles. Y se encienden así, es más, van cayendo, ya están incendiando. Y ya sabían los soldados de gringos que pues, napalm era el terror ahí, ¿no? Entonces ya muchas veces cuando llegaban, pues ya estaban los soldados de Vietcong pues, hechos carbón ahí, pues ya ni los levantaban, ya los dejaban ahí, pues sabes que murió por la guerra. Oye, también que aventaban algo que se llamaba el agente naranja. El agente naranja, inclusive hay una canción de un grupo que se llama Sodom, un grupo alemán, que se llama así, el agente naranja. El agente naranja era lo siguiente: dejaban caer el agente naranja donde había muchísimo árbol, pues que era casi todo Vietnam, pues era selva, y los exfoliaba, o sea, quedaban sin hojas, de tal manera que los árboles quedaban encuerados, quedaban desnudos, y era más fácil detectar a los miembros del Vietcong. Órale, ok. Entonces, ¿qué hizo el Vietcong y qué hizo los vietnamitas? Crearon túneles. Por muchas colinas hicieron túneles, y eran túneles muy complejos, o sea, pero cabían, ellos eran muy, muy menuditos y cabían. Y lo que empezaron a hacer los gringos también es lanzar lanzallamas en los túneles, pero buscando las salidas para taparlas, porque pues a veces empezaron a dinamitarlas, pero pues dinamitaban una salida, pero pues acá estaba otra, y acá estaba otra, acá estaba otra. Y empezaron a lanzar lanzallamas. El lanzallamas no era para quemar a los miembros del Vietnam, era para acabarles el oxígeno. Asfixiarlos. Entonces,
ahí están con lanzallamas, y luego ya entraban los soldados, que eran también bajitos y delgados, que se llamaban los ratas de túnel. Ellos ya se metían y pues ya se encontraban que se habían asfixiado, algunos muertos. ¿Entraban con alguna máscara? Pues esperaban un rato a que ya estuviera oxigenado, pero muchas veces, ¿qué pasaba? Que algunos habían sobrevivido, los mataban, o les dejaban zonas con víboras, con serpientes venenosas. Fue todo un arte lo que hicieron los del Vietcong para atacar a los gringos. Aparte de los túneles, había trampas. Había una trampa, por ejemplo, que parecía como una especie de aletas, que eran unas puntas de bambú, y les ponían excremento. De tal manera que el individuo que pisaba, le agarraba las dos piernas, ¡cras!, y se le enterraba. Y era un dolor porque no podían quitárselo ahí, sino que tenían que deshacer todo el dispositivo con una especie de caja para poderle quitar las espinas que le provocaban una infección muy fuerte porque tenían excremento. Sí, claro. Luego había otras trampas en las que ponían hilos hechos con lianas de la selva, muy delgados, donde al pisarlo se dejaba venir una como especie de masa con piedras, clavos, etcétera, y ¡puf!, les reventaba la cabeza a los primeros soldados que estaban Entonces era verdaderamente un infierno, porque aparte de tener que avanzar, sabían que si había algún campamento norvietnamita, donde estuvo un campamento norvietnamita, sabían que por ahí había trampas. Y empezaron a hacer otra cosa los norvietnamitas, más bien el Vietcong, los guerrilleros, que algunas balas de mortero las empezaron a desarmar y creaban minas que se levantaban y ¡pac!, expandían clavos, fierros, etcétera, y prácticamente los soldados quedaban casi despedazados, ¿no? Claro. Ya la guerra estaba llegando, ya Westmoreland, cada vez que le decían, oye, pues ¿qué? ¿Cómo vamos? Vamos bien, pero necesito más soldados. Entonces ya para 1967 al final ya había casi 380,000 soldados, estaba ya saturado. Luego, a los albores la guerra de vietnamitas estaban haciendo una guerra de guerrillas. Guerra de guerrillas que te pego, corro, y si estoy luchando, lucho cercano a ti. ¿Para qué? Para que no me disparen, o para dificultar los bombardeos. Sí. A principios de 1968, en Vietnam se celebra el Año Nuevo Lunar, se llama el Tet. Ok. Y a principios de 1968 atacaron un fuerte gringo. O sea, a ellos se les hizo muy osado porque fueron directamente a una base que se llamaba Ke Shu. La atacaron y duraron 33 días prácticamente en guerra. O sea, empezó a finales de 1967 y casi a finales del 68. Pero era como un distractor, porque luego empieza la guerra del Tet, la guerra el Año Nuevo Lunar vietnamita. Ahora, así como los gringos podían hacerse llegar pertrechos y circulaban por cualquier lado, ¿cómo le hacían los vietnamitas? Tenían la ruta Ho Chi Minh. La ruta Ho Chi Minh partía desde Hanoi por toda la frontera de afuera de Vietnam, o sea, por todo Laos y Camboya, y cuantas veces los norteamericanos destruían esa ruta, cuantas veces la volvían a hacer. Joder. Luego tenían una determinación los vietnamitas de que les destruían una base o les destruían puentes y a ponerse a hacerlo otra vez y a ponerles a hacerlo otra vez. O sea, era una guerra de desgaste espantosa, pero era una guerra espantosa, sobre todo los norteamericanos, porque los del Vietcong estaban absolutamente determinados. Sí, es lo que te iba a decir. Yo pienso que también tiene muchísimo que ver, pues, que los gringos no están ni en su tierra, y a lo mejor, o sea, no dudo para nada que en muchísimos de ellos estuviera la sensación de ¿qué es mi guerra esto? O sea, porque ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿yo qué gano? O sea,
Y aquellos era, o sea, si no le entras, lo pierdes todo, o sea, entonces... Es nuestra patria, es nuestra tierra. No hay otra. Es el lugar de nuestros ancestros, así que de aquí se van porque se van. Exactamente, entonces sí, anímicamente, pues claro que sí, creo que tiene mucho que ver. Sin embargo, es importante, ratifico, que no eran puños de cobardes los gringos, ¿eh? O sea, los chavos, contra todas las condiciones, peleaban lo mejor que podían, pero eso sí, ellos tenían menos movilidad también corporal porque estaban llenos de granadas, cinturones, pistola, el M16, el casco. Parecía que armados, y aquellos otros, sus chalecos antibalas, y aquellos camaradas, unas botototas con casquillo, etcétera. Y aquellos camaradas andaban con sandalias, una ropita, y su rifle y un casco, ¡zas! Si es que podrían tener casco, a lo mejor traían sombrero. Para los gringos empezó a hacerse ya algo infernal, pero también pasó lo siguiente. Le pedían a Westmoreland, le pedían datos. Oye, ¿cómo vamos? No, pues ¿sabes qué? Bien, mira, acá en esta batalla hubo estos muertos y acá hubo 10 veces más. Acá hubo estos muertos, acá hubo 100 y acá hubo 1000. Mira, vamos bien. Para esto, cada cierto tiempo, Robert McNamara se echaba sus vueltas a Vietnam y decía, pues es que yo no veo... Pues no me cuadra. No me cuadra, o sea, no veo la derrota, ¿verdad? Del Vietcong, no veo los avances, cada vez que veo, están más estresados, veo más trincheras, veo más gente que pide ayuda. Pues ¿dónde está el triunfo? Perdón, me voy a retrasar hasta 1963, perdón, a 1964. En 1964, quien estaba ya al frente de Vietnam del Sur, que como les había dicho, era Dong Van Minh. Dong Van Minh, un golpe de estado, pero llega un nuevo presidente civil, que es el que se queda hasta los años 70, porque era un tipo estable, era un tipo que sí buscaba ayudar a su propia gente. Ajá. Él se llamaba Ngoc Van Thieu. Okay. Van Thieu permaneció prácticamente toda la guerra, y era un tipo estable, era un tipo serio, no era represor, pero las cosas ya iban de bajada, ¿no? Ya había muchos daños hechos y ya el Vietcong no dejaba de penetrar. Y la ruta Ho Chi Minh no dejaba de circular todos los días en la madrugada. Uh-huh. Se retacaba de camiones más carcanches que lo que se puedan imaginar, pero llevando pertrechos y llevando soldados. El caso es que la ofensiva del Tet en 1968, precisamente el 31 de enero de 1968, contra lo que todo el mundo pensaba que no iba a suceder, porque en el Tet, como todo Vietnam estaba de fiesta, pues haga de cuenta que se decían, oye, pues vamos a, pues que no haya guerra ahorita, vamos, como nosotros decir Navidad, no como en la Primera Guerra Mundial, no, que se hacían algunas, había como tregua. Como tregua de guerra, acá era una tregua por las fiestas del Tet, que era el año nuevo lunar. Okay. Pues fue precisamente en eso cuando 38 capitales de provincia de las 52 que tenía Vietnam del Sur, las ataca Vietnam del Norte. Al mismo tiempo, cabrón. De locos. Por todas partes les llovía. Por todas. Saigón, la mera capital de Vietnam del Sur, sí, sufría guerras constantes. Eran guerrillas constantes, donde mandaron unos escuadrones que luego les platicaré qué pasó en un suceso de ese tipo. Pero en donde se dieron las batallas más encarnizadas, aparte de Saigón, fue en la ciudad, le llamaban la ciudad sagrada de Hue, de H-U-E, no sé cómo se pronuncia. Voy a decir Hue, la ciudad sagrada de Hue, que fue una guerra de desgaste terrible. Por fin lograron sacar, después de 2 meses de batalla, lograron sacar al Vietcong, y cuando estaban haciendo un reconocimiento de que hubiera podido haber algunas minas terrestres, se encuentran a más de 20,000 civiles ejecutados por el Vietcong. O sea,
balazo en la cabeza, cortada la cabeza o degollado. Civiles. Ahí ya me quedo, o sea, yo pensando, bueno, que sí están en la otra facción, por así decirlo, pero misma gente. Es tu misma gente. Es tu misma gente. No sienten ellos ya como que también algunas cosas pierden sentido haciendo Totalmente. Por eso es que les digo que es importante hablar sobre esta guerra, porque todo el mundo que habla de la guerra, pinches gringos se portaron bien puercos y me mataron gente inocente y todo. Sí, pero una de esas matanzas, una de ellas que fue la más famosa, que fue la matanza de My Lai, donde un soldado, un soldado de apellido Miller, que no estaba ni siquiera preparado, o sea, lo habían ascendido sin tener la capacidad, daban vuelto loco. Era en 1968, eso fue el 16 de marzo de 1968. Ajá. Estaban en plena ofensiva del Tet. Todos estresados, todos eran enemigos. Mataron 504 ancianos, mujeres, hombres, niños, bebés, lo que se puso. Si no es, ¿y cómo se detuvo la matanza? Si no es por un oficial de helicópteros, que su nombre, su apellido, él es Hugh Hillary. Hugh Hillary okay. Los detuvo y prácticamente le dijeron, ¿saben qué? Les vamos a disparar si siguen matando gente. Es que son del Vietcong. No, cabrón, espérate, estás loco, mira, niños. El cuate estaba totalmente desquiciado. De tal manera que el oficial Hillary, el oficial de helicópteros, temiendo que continuara con esa orgía de muerte, subió a muchísimos ciudadanos vietnamitas, los subió a su helicóptero y se los llevó y volvió por más. Y eso se supo hasta el 69. Entonces, pero esa matanza es y la matanza de My Lai, sí es cierto, fue un cabrón loco que de manera injustificada, porque ahí nomás 4 fueron los juzgados, porque él les dio órdenes a todos sus soldados que dispararan, entonces a todos los altos mandos fueron a los que metieron a la cárcel. Sí. No estoy justificando que, pues es que les dijo que lo mataran, sino que, oye, un tipo, un escuadrón, una patrulla, que hacen eso es porque no se dieron tantos de ese tipo. A pesar de ir los tipos estresadísimos de que, chingados, no sabían si de verdad le están diciendo la verdad o no. Y luego se les ponían a llorar. Inclusive en unas ocasiones, bueno, no sé si han visto la película Apocalypse Now, que fue la segunda película sobre la guerra de Vietnam, salió en 1979, repartazo, sale Martin Sheen, sale Marlon Brando, sale Harrison Ford, sale ¿cómo se llama Lawrence Fishburne? Sí. Lawrence Fishburne, pero la película dura 3 horas y media, tienen que estar preparados para algunas cosas muy perturbadoras, por llamarlo de una manera. Entonces, llega una muchacha como solicitando ayuda y explota, entonces truena un helicóptero y mortandad, ¿no? Y era algo que les pasaba, o sea, algo que les pasaba, por ejemplo, en Saigón, llegaba un niño a lavarles o a darles bola, uh-huh, y traía una bomba y una granada. Entonces, imagínense, estos tipos no sabían en quién confiar. O sea, pero los niños se suicidaban. Sí, ahí quedaban pedazos de niños, ¿no? Ay, cabrón. Entonces, pues ya decían, pues ¿en quién confiamos? ¿En una anciana, pues, o un niño? Todos son nuestros enemigos. Sí. Que no justifica, le repito, no justifica. Pero sí menciono que la matanza de My Lai es muy mencionada porque fue una matanza injustificada totalmente y donde pudo los soldados gringos denunciar. Para 1968 también, Robert McNamara empezó a decir, a ver, si nosotros matamos 1 y ellos caen 10, pero a ver, ¿a qué velocidad están creciendo ellos? Y se dio cuenta que la guerra nunca iba a terminar. La guerra de Vietnam jamás terminaría, porque por cada soldado que mataban,
había 2 nuevos, porque los soldados de Vietnam, desde los 8 años ya eran soldados. Entonces, y aparte había una tasa de nacimiento enorme. Se dio cuenta que jamás llegarían, o sea, el objetivo que buscaba McNamara era, ok, estos son los que estamos matando, ya rebasamos su línea de nacimientos, sí. Pues va a llegar el momento que van a decir, nos rendimos, pero no, nunca, ni siquiera se acercaban. Entonces, le dice, presenta su renuncia, dicen, en este libro que tiene aquí Rubí, dicen una parte, este libro se llama La Guerra, Vietnam, la guerra que se ganó y se perdió. El autor es Niall Hawthorne, y en una de las páginas dice que McNamara se puso a llorar, cabrón. Dijo, no, cabrón. Que lloró, dijo, hijo de la chingada. Él no era soldado. Y él sabía que no iban para ninguna parte. Entonces le presenta su renuncia a Lyndon Johnson. Y Lyndon Johnson le dice, aguántame hasta el 68, cabrón. Aguántame cuando menos para... Y Lyndon Johnson... y se renuncia en el 68 y Lyndon Johnson no se postula para presidente. Termina y dice... Hasta aquí llegué, cabrón. Ah, pues ¿quién lo iba a querer? Hasta aquí llegamos, cabrón. Para eso, entrando Richard Nixon en 1969, se da una batalla terrible que se llamó la Batalla de la Colina de la Hamburguesa. Sí. Se llamaba hamburguesa porque decían que era un picadero de carne, ¿no? Era una terrible... Fue una batalla sostenida de buen rato que ganaron los gringos para variar. Que dicen que esta frase, no estoy seguro, lo traté de buscar, pero nomás dice la frase, pero no dice el autor. Dice que el general Westmoreland, no estoy seguro, le repito, dijo, ganamos cada batalla hasta perder la guerra. Se me hace la frase más exacta, más contundente de esto. Todos los gringos ganaron todas las batallas, todas, no hubo una sola que perdieran, ni una, 0. Pero estos tipos tenían la capacidad, la fortaleza de luchar cuantas veces se necesitara. O sea, de seguir y seguir. Seguir y seguir. En 1969 también muere Ho Chi Minh. Y Ho Chi Minh sabía, o sea, él decía, él ya le había cantado desde 1960. Por cada uno de ustedes, nosotros vamos a hacer 10 y aún así ustedes se van a cansar primero. Ay, cabrón. La batalla de la colina de la hamburguesa fue una matazón, una extensa batalla que no tiene, creo que nos hemos extendido, no quiero continuar. Ganan los gringos para variar. ¿Con qué? 10-1. Igual 10-1. Siempre. Igual que siempre. Entonces, para eso, pues es una disque buena noticia. Cuando está Nixon tenía el primer ministro a Henry Kissinger, un individuo muy inteligente que le dice a Nixon, ¿sabes qué? Vamos haciendo esto, no podemos continuar con la batalla. Ya viste el análisis que dice McNamara, nunca vamos a ganar. Vamos dejándoles la guerra a los de Vietnam del Sur. Nosotros les proveemos lo que quieran. Pero que ellos... Que mueran ellos. Que ellos pongan los muertos. Es su patria. Nosotros los proveemos de lo que necesiten, ¿verdad? Entonces, pues como que le sonó bien. Dice, jalo. Dice, pues vamos haciendo eso. Entonces empiezan a retirar soldados en 1970. Esto no les gustó a los de Vietnam del Sur. Oye, a ver... No, espérate, es que mira, les vamos a dar más armas, más pertrechos, no los vamos a dejar solos, no. Por favor. Somos cuadernos, güey, pues, ¿cómo crees que te voy a dejar ahí nomás solo? Pero tampoco podían salirse los gringos, imagínense la humillación de, me doy. Retirada, ajá. Pueden tampoco, o sea, tenían que encontrar una salida honrosa. Entonces Henry Kissinger empezó a hablar con el que era como el vocero de parte del Vietnam del Norte y que se llamaba Le Duc Tho. Le dice Le Duc Tho, ¿sabes qué? Queremos salirnos de este pedo, pero no nos vamos a salir así. No, pues vamos a pensarlo, o sea, realmente sí, cabrón, así. No, pues déjame ver. No, ¿sabes qué? Que no. Vemos, yo que le seguimos, que si quieren. No, hombre, llega Kissinger con los pelos parados. Oye, que estos cuates dicen que le sigamos, que está bien a toda madre el partido. Jole.
Entonces, en 1971, empieza, Richard Nixon empieza a bombardear en el 71 y el 72, a bombardear, pero con entusiasmo. Generándose dos operaciones que se llamaban las operaciones... ¿cómo se llama? Que era 1 y 2. ¿verdad? Sí, la 1 y la 2 eran como de un término beisbolístico. Bingo. No, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero fue precisamente ese, digamos, como dice Rubí, el swing, pero no es el swing, es otro término. Como home run, algo así, como home run 1 y home run 2. Pero no estoy seguro tampoco, No, eso seguro. no era. Bueno. Entonces, y el objetivo era pegarle, o sea, creo que ya les habíamos platicado en otro capítulo que vimos, en Instagram publicamos de que se arrojó más bombas en Vietnam que en toda la Segunda Guerra Mundial, en toda es toda, todos los países, todo el tiempo. Sí, eso lo puse en un post casi que empezamos el podcast y la página. Entonces, pues siguieron con el mismo ambiente. Vamos a seguir arrojando bombas y vamos a seguir arrojando bombas. Pero el objetivo no era rendir al enemigo, era hacerlo voltear, cabrón, decir, a ver, pues, ¿qué quieren? Y así fue. ¿Sabes qué? Pues vamos platicando este pedo, ¿no? Pues, vamos dejando, mira, ¿qué te parece? Bueno, el caso es que llegan a un arreglo en París. Y este arreglo era, ok, nos retiramos, pero en 2 meses ya no debe haber soldados norteamericanos. Es alto al fuego. En 2 meses no debe haber soldados norteamericanos. En 1 mes más, nosotros les devolvemos sus prisioneros de guerra. Y me falta uno. Bueno, precisamente ya no atacar Vietnam del Norte, la capital, ¿cómo se llama? Bueno, y otra cosa era, si se alcanzaban a llevar todo, todas sus armas, se las llevaban y listo, y si no, ahí se quedaban. Total, estamos de acuerdo, un saludote ahí. Para eso, como a Henry Kissinger y a Le Duc Tho, les dieron el premio Nobel de la Paz por ese acto. ¿Y qué creen? Que dijo Le Duc Tho, dijo, no, espérense. Yo no vengo por premios. Yo quiero que ya paremos esto, que mi pueblo no siga sufriendo. Es todo lo que quiero. Quédense con sus medallas, su $1,000,000 o $1,000,000 o lo que les den. Órale. Y Henry Kissinger dijo, pues, lo de él ¿me lo pueden dar a mí? Ay, sí, lo que él no quiso me lo pueden dar. Acepto. Lo que él no quiso me lo pueden dar a mí. Bueno, el caso es que ya pues empiezan a retirarse todo el ejército. Para 1973 llegó lo que se le llamó el ataque de otoño, donde prácticamente se dejó ir todo Vietnam del Sur. Había algo que no les platiqué, que les dije que les iba a comentar. Cuando está la batalla, la ofensiva del Tet, hay una foto que se volvió la más famosa de toda de la guerra de Vietnam, donde se ve que un oficial de Vietnam del Sur le está disparando a un civil que estaba poniendo un gesto así como esperando el balazo. Ajá. Y esa foto dio la vuelta y la revuelta al mundo. Fue cuando empezó a haber una serie de ¿qué estamos haciendo? Somos una bola de animales, somos una bola de puercos, estamos matando gente inocente. El pie de foto se llamaba Ejecución en Saigón. Y esta foto la había tomado, ¿cuál te dije que se olvidaba? Eddie Adams. Eddie Adams, que ganó el premio Pulitzer por la foto. Y el general que la tomó se llamaba Nguyen Ngoc Loan, que él era el jefe de la policía, era un general, jefe de la policía de Vietnam del Norte, de Saigón, perdón. Okay. Y resulta que después investigó Eddie Adams cómo estuvo el asunto, porque este señor lo hirieron y por las heridas que sufrió ya no pudo continuar en la guerra y se va a Estados Unidos y allá inclusive pone una pizzería
Y en 1991 alguien lo reconoce y le empiezan a hacer la vida jodida y muere en el 98 en Washington de cáncer. No le hubiera seguido la pista si no es por este pequeño detalle. Resulta que Eddie Adams investigó, le dijeron, ¿sabes qué, güey? Esa foto que pusiste, le arruinaste la vida a este cuate, le arruinaste a la iniciativa de Estados Unidos, lo dejaste como puercos de lo peor, dejaste a los norvietnamitas como las víctimas, y fíjate lo que pasó, y ya se supo. Cuando es la ofensiva del TET, entran, ese muchacho ese individuo que le dispararon, era miembro de un escuadrón de la muerte. Él se apellidaba Lapem. Y resulta que había matado al mejor amigo del capitán Loan. Lo había matado delante de sus hijos, mató a sus 5 hijos, a su esposa y a su mamá de 88 años. Uno de los hijos pudo escapar y le disparó, pero logró sobrevivir, y ese muchacho es actualmente un alto jefe de la naval de Estados Unidos. Órale. Ese muchacho que sobrevivió. Entonces, cuando es la salida del Vietcong, aparte había matado a 4 sobrinos, o sea, lo capturan junto con un montón de cadáveres, con 30,000 cadáveres lo capturan. Entonces él, cuando lo vio venir, ya sabía quién era. Oye, pues aquí está este cuate. Pues yo pienso que no le iba a decir, ay, va tan malito. O sea, muérete, hijo de puta, cabrón. O sea, sí, pues era un pinche salvaje, ¿no? Puros civiles y algunos funcionarios que no eran soldados públicos de Saigón. Esa era su misión de él. O sea, cochinamente les cortaba el cuello. Cuando termina la guerra, por eso fue y en Saigón, al terminar las batallas del TET, se encuentran semienterrados decenas de muertos civiles ejecutados por estos tipos. Como dijo Rubí, su propia gente, eran vietnamitas. Entonces tenía toda la justificación para querer echárselo. Y esa foto realmente fue la imagen destructiva de Estados Unidos y de la guerra de Vietnam. Ya hubo otra iniciativa de guerra que fue en 1975, donde ya prácticamente los gringos estaban yendo y ya estaban llegando la gente del Vietcong y de Vietnam del Norte, y pues estaban huyendo donde se podía, ¿no? De ahí de las famosas fotos que se ven un helicóptero aterrizando en un pedacito de techo de una casa que dicen que es la embajada gringa. No es cierto, era una casa donde al capitán del helicóptero le dijeron, ¿sabes qué? Hay un puño de gente en tal domicilio, y fue, y súbanse, cabrón, lo que se pudieron. Sí. Y hay una imagen donde se ve que va el portaaviones Franklin. No me acuerdo, es el Ticonderoga, creo. Están lanzando a helicópteros hacia el mar, no sé si han visto esa imagen. No. Ok, ahí están, y yo de pronto dije, a lo mejor fue parte de los acuerdos, ¿sabes qué? Deshazte de tus helicópteros. No, lo que pasa es que un sudvietnamita traía a su familia, a su esposa y 4 hijos en una avioneta Cessna. Entonces quería aterrizar en el helicóptero porque ya todos en el portaaviones porque ya todos estaban yendo, y les aventó un papelito amarrado y decía, ¿saben qué? Me quedan 5 minutos de gasolina y quiero aterrizar, soy ciudadano del Vietcong. Y no hay espacio. Derríbenlo. Tumbaron los helicópteros y aterrizó el cuate en una avionetita Cessna, y inclusive le hizo muy bien. Wow. O sea, fue un acto heroico y pues se lo aplaudieron, ¿no? Pero los gringos no se la pensaron. ¿Cómo que no hay espacio? No, pues al mar avienten los helicópteros para que pueda aterrizar este cuate, ¿no? Finalmente, el 30 de abril de 1975 llega el ejército de Vietnam del Norte y se apodera de Saigón. Muchos se suicidaron, los soldados del Vietnam del Sur, muchos lucharon, muchos perdieron hasta la última gota de sangre defendiendo su tierra, pero así como había convencidos comunistas, había convencidos que no lo eran. Y muchos sabían lo que les esperaba, o sea, con el nuevo gobierno.
llega el general Nguyen Ngoc Giap y pues empieza la euforia y les dice, no estamos celebrando nada. ¿Quién les dijo que estamos celebrando? Estamos tomando la capital estamos tomando la ciudad de Saigón, pero no hay nada que celebrar. Han muerto muchos para eso. Para eso, que era el primer ministro, le dejó delegado a alguien para, ¿sabes qué? Quédate tú y firma la rendición. Eso se quedó. Aquí la firmaron. Y a partir de ese momento, Saigón se llamó Ho Chi Minh City, la ciudad Ho Chi Minh. O sea, como para remarcar que el triunfo. Es comunista. Sí. Ahora, actualmente, a partir de 1995, el presidente Bill Clinton ya reconoció a Vietnam como una sola entidad y ya Vietnam inclusive ya no tiene la cerrazón tipo de que somos comunistas, sino que ya hay un mercado abierto, pero es un pueblo relativamente de escasos recursos, sin embargo se ve ya mucho follaje porque eran unos de los daños grandes que ocurrieron a través del napalm y de la gente naranja. Sí, es lo que iba a comentar, que sí les quedaron muchísimos estragos en su tierra, ¿no? Y actualmente siguen naciendo niños con deformidades congénitas por el agente naranja. Entonces, inclusive hay escuelas especiales para niños que nacen con malformaciones por el agente naranja. Sigue habiendo eso. Ahora, ¿qué quiero decirles como conclusión inmediata? Quiero decirles lo siguiente. Estados Unidos estaba luchando por una causa que pensó que era la correcta, no permitir más la expansión. Los vietnamitas estaban luchando por una causa que decían o que ellos sentían que iba a favorecer a su pueblo. Los dos estaban luchando por algo que querían que era lo justo. Sí. Y los dos cometieron atrocidades. Pero uno tenía más recursos, el otro tenía los menos. Pero uno tenía recursos y el otro la convicción. La gente. A final de cuentas el balance fue así. 58,000 soldados norteamericanos muertos y 600,000 heridos y 2,000 desaparecidos. 10,000 que ya jamás se supo de ellos. En Vietnam del Sur hubo 700,000 muertos y 1,050,000 heridos. Del sur. Y Vietnam del Norte hubo 1,700,000 muertos y 680,000 heridos. No, perdón, 960,000 heridos. Menos heridos que muertos. Sí, o sea, es algo. Los otros datos están invertidos, excepto el de Vietnam del Norte. Hubo mucho más muertos que heridos. Y hubo 2 millones de civiles muertos. Eso en es todo la Vietnam. peor parte. 2 millones de civiles muertos. Para mí, se me hace injusto. No sé si vieron la película de Rambo, la primera. Sí. 1980, donde él dice, oye, voy a mi pueblo y me escupen y dicen que soy un marrano, que soy un puerco, que maté inocentes. Yo iba a la guerra, cabrón. Los soldados gringos, reconocidos como valientes por los mismos del Vietcong y los de Vietnam del Norte. ¿No? Vamos con este montón de cobardes. Estos tipos, en unas condiciones que jamás se imaginaron vivir, de calor, de humedad, de muerte. Eso sí, no de recursos, porque les hacían llegar su comida, le levantaban a los heridos, era algo que tenían a su favor. Sin embargo, no sabían en qué momento iban a caer en una trampa, en qué momento alguien inocente los iba a matar, los iba a despedazar, y estuvieron ahí. Hubo 520,000 soldados de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. ¿Se logró el objetivo? Personalmente creo que sí. ¿Por qué? Porque ahí se detuvo el comunismo. Sí, ahí se detuvo, o sea, realmente se la pensaron ya muchos, no, ¿sabes qué? Espérate, nos van a despedazar el país. Pero el valor de los vietnamitas, de Vietnam, tanto del sur como del norte, jamás nadie lo puede cuestionar. Soldados, la mejor infantería, como dijo el general Navaj, la mejor infantería del mundo, los vietnamitas. Wow. Pues este fue
la guerra del Vietnam con mis puntos de vista, los cuales les agradezco que hayan escuchado y espero no se hayan aburrido. Así es, a mí pues es un tema pesado, porque, o sea, no es nada de agradable ni positivo ni nada, pero pues fue algo que marcó mucho la historia del mundo y aparte pues que se sigue tratando muchísimo en películas, en series. Muchas veces no vemos que, o sea, creo que es súper común, ¿no? Así que en películas gringas que fulano de hecho, sí buenas, así que les recomiendo, está la del el francotirador, que sale Robert De Niro, está la de Apocalipsis ahora, que ya les mencioné el reparto, sale Mel Gibson en la de Fuimos Soldados, sale Dennis Hopper también, sale la de Pecados de Guerra, que sale Sean Penn y sale Michael J. Fox, luego la de Pelotón, que sale Charlie Sheen y sale Tom Berenger, y luego está la película también bueno, precisamente la de la matanza de My Lai, no la he visto y creo que es una producción vietnamita y gringa, se llama La matanza de My Lai. Y hay otra película que se llama, muy famosa, de Stanley Kubrick. Bueno, esta de que les dije de Apocalipsis es de Francis Ford Coppola. Y la de Full Metal Jacket, que es algo así como chaqueta totalmente de acero o casquillos de acero, donde uno de los personajes es Lee Ermey. Lee Ermey sale como un sargento. ¿Tú crees que está realmente dando órdenes? O sea, porque él fue militar en Vietnam. Entonces él participa en esa película y es un sargento donde llega a su compañía. La compañía, llegan a la compañía y les habla de una manera que... Well, no shit. What have we got here? A fucking comedian, Private Joker. I admire your honesty. Hell, I like you. You can come over to my house and fuck my sister. You little scumbag. Y esa película es de Stanley Kubrick. Órale. Pero también la de Pelotón, también la hizo ¿cómo se llama Oliver Stone. O sea, de famosos actores hicieron películas de Vietnam. Dale. Esas para mí son las mejores. Ahora, We Were Soldiers, dirigida por Mel Gibson, y actuada por él también. Esa película, como les digo, es la primera batalla donde hubo un enfrentamiento directo entre soldados norteamericanos, soldados norvietnamitas, donde cada uno midió sus fuerzas y cada uno determinó cómo debería atacar y cómo debería defenderse. Va a proceder de ahora en adelante, pues. Exactamente. Ahora, algo notable, verdaderamente notable, es que la guerra de Vietnam pulió el rock, la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Órale. Conforme se fue evolucionando la guerra de Vietnam, fue evolucionando el rock. Así, literalmente. War Pigs de Black Sabbath es sobre la guerra de Vietnam. Uh-huh. Pero no nomás por eso, sino, por ejemplo, había momentos psicodélicos extraños donde llegó el rock progresivo. Así estaban en Vietnam, tragando LSD para tratar de aguantarla. Pues, de hecho, algo que iba a comentar, pues precisamente ya de cuando terminó la guerra de Vietnam, fue cuando empezó a surgir pues todo el movimiento hippie y todo eso, ¿no? De hecho, estaba desde antes. El movimiento hippie empezó en 1967 con la Primavera del Amor. Antes la psicodelia. Entonces, pues sí es cierto, o sea, sí marcó mucho, en muchos aspectos, la guerra de Vietnam, o sea, de todo esto, ese movimiento ya de paz y amor y... ¿Y saben qué? Hay una película que salió Robin Williams que se llama Good Morning Vietnam, donde él es un individuo que está en una radio y poniéndoles rock a los soldados en los helicópteros y todo eso. De hecho, en la película de Apocalypse Now, Apocalypse Now sale uno de los soldados, el mero era un general de 4 estrellas que traía una cuadrilla de helicópteros, les ponía la cabalgata de las Valquirias cuando iba a llegar a atacar al Vietcong, llegaba disparando, lanzando una palm, y pues les ponía la cabalgata de las Valquirias, pero a todo volumen, así como, ¡ay, ahí viene este güey! O sea, bueno, hay mucho que decir, no podré callarme si no me calla Rubí.
Pues sí. Pero bueno, sí, pues pues fue entonces marcó mucho la historia, la música, y también otra cosa que hay una hipótesis ahí que coincide, o sea, con Estados Unidos, que en los 80s empezaron a salir muchos asesinos seriales y que puede coincidir con veteranos de la guerra de Vietnam y cosas así, porque muchos de los asesinos seriales alguna vez estuvieron en la guerra, y que como que afectó la psique de muchas personas la guerra precisamente. Bueno, sí hay bastantes ejemplos de asesinos que fueron soldados en la guerra de Vietnam y que pues les desataba ahora sí que su sed de sangre el estar allá, porque se podían dar rienda suelta, ¿no? Y pues también muchas personas que terminaron con traumas, que por cierto es algo que he visto que últimamente se le da más atención, el ver, o sea, el tratamiento de los... Sí, de los veteranos. Veteranos de guerra. Porque... pues o sea, nacido el 4 de julio, donde sale Tom Cruise, es sobre la guerra de Vietnam. Él es un veterano que perdió las piernas. Pues es que eso también es todo un tema. Es que no es nada más como que ya se terminó. O sea, todo lo que quedaron con los veteranos y las familias de los veteranos y eso que quedaron sufriendo bastante, porque, o sea, imagínate todo lo que llevas pagando, está horrible. Y bueno, entonces, o sea, hay alguna hipótesis ahí, pues, de que el furor de asesinos seriales que va poquito de la mano con la guerra. Yo no estoy de acuerdo, porque desde los 60, conforme fue creciendo la población, fue creciendo el número de asesinos seriales. Entonces también el hecho de ponerles los reflectores a veces provoca... por darte un ejemplo, hay un libro de Whitley Strieber que se llama Comunión, que él habla sobre que lo habían secuestrado fue abducido por unos extraterrestres, y a partir de ahí salieron, casi en cada casa había un abducido, o por lo menos por cuadra, ¿no? Entonces, pero es solamente un comentario. O sea, al crecer la población, crecen los problemas, y cuando muchos temas que de repente eran tabús, o que inclusive no se permitía ver en los periódicos porque se veía un tipo muerto, y de repente lo exhibes como es algo que hace que la gente que se convierte en algo como si fuera natural, por así decirlo, ¿no? Pues sí. Y definitivamente estaba matando una mosca. Definitivamente pues fue algo terrible, pero pues bueno, se pudo detener el comunismo, que quién sabe qué hubiera pasado, ¿verdad? Si hubiera llegado el comunismo para acá. O sea, no vamos a decir, ay, qué malo, qué bien, ¿verdad? Exacto. Al fin de cuentas, pues es lo que hubo, y pues hubo muchas consecuencias, pues gachas. Mucha gente, terribles. Mucho sufrimiento. Pero bueno, pues, ¿qué se puede hacer, no? Y ya esperamos que les haya quedado un poquito, o sea, que se hayan comprendido la naturaleza y consecuencias, pues, de la guerra de Vietnam. Origen y consecuencias, ¿no? Así es. Y bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Déjenos ustedes qué más, ¿qué otra cosa creen que haya faltado aquí de comentar? Que ha sido importante, que seguro fue muchas cosas. Definitivamente faltaron muchas cosas, pero... De hecho, le decía yo a Rubí, híjole, me tiene estresado este tema. De hecho, iban a hacer 2 episodios. Sí, me tiene estresado este tema porque es tanta la información que lo que hice también, traté de dejar algunas cifras de tantos muertos aquí, tantos muertos acá. Sí, para varias cosas, porque si no lo iba a ser muy saturado, ¿no? Pues sí, pero bueno, gracias por todo. No se olviden de compartir en sus redes sociales, suscribirse, dar like, porque el like ayuda a que el algoritmo nos beneficie, diga, ok, esto le gusta a la gente, hay que enseñárselo a alguien más. Y suscribirse, compartir, like, comentar, la campanita para que les avise cuando subimos videos nuevos, y pues todo eso que a ustedes nada más les cuesta a lo mejor un clic, y a nosotros nos ayuda. Somos bien pediches, pero bueno. Gracias, nos escuchamos el próximo episodio. Hasta luego. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.